FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a cambiar de tema, un tema que nos interesa mucho, que hemos tenido varias notas aquí en Radio Universidad y hablamos del grooming. Es un tema muy interesante porque trata de nuestros chicos, internet, y hoy en día con esta pandemia y con este tema del coronavirus, nuestros hijos están cada día más, ¿no? Conectados a la computadora porque, bueno, es como su único también escape, esparcimiento y demás. Y estamos en contacto, ¿no? Con Hernán Navarro. Él es especialista en este tema y vamos a charlar unos minutitos con él. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Un placer hablar con ustedes. Valeria y Jorge te saludan. Vimos una noticia hace muy poquito que aumentaron, ¿no?, los casos de las denuncias de grooming durante la cuarentena y bueno, queríamos que nos cuentes, ¿no?, qué es lo que está pasando y cómo prevenirlo. Sí, a ver, nosotros en el análisis preliminar que observamos con el inicio de este distanciamiento social, cuando la disposición del Gobierno Nacional así lo dictaminó, analizamos un distanciamiento social físico, pero no en términos digitales, ¿no? Claro, a todo lo contrario en términos digitales. Claro, donde sabemos y lo venimos remarcando muchísimo que el Internet y hasta las fronteras desaparecen, ¿no? Claro. Entonces, ante este primer análisis que observamos hace más de 50 días, bueno, hoy estamos analizando. Yo lo que veo, lamentablemente lo planteo desde el punto de vista peyorativo, es una suerte de tormenta perfecta para el incremento de los casos, pues, debido a algunos factores. Por un lado, hay un factor que tomó mucha notoriedad y que se ve muy acentuado y exacerbado con el flujo de la información y de la conectividad, que es justamente la hiperconectividad en niños, niñas y adolescentes. Se nos han triplicado las consultas de padres y de madres preocupados y preocupadas por justamente esto, ¿no? Sus hijos o sus hijas pasan toda la noche jugando algún juego online, conectados con sus amigos, se despiertan temprano y siguen conectados. Nos preocupa la generación de un nuevo hábito, porque ya pasó mucho tiempo, pasaron más de 50 días. Entonces, este factor como factor común en este segmento de la población. Y del otro lado, de la vereda de enfrente, el análisis que venimos desarrollando desde Grooming Argentina hace algunos años, que es analizar el perfil psicológico criminal de la persona adulta que ejecuta esta modalidad, la modalidad de grooming a través de Internet hacia niños, niñas y adolescentes, que responde a un patrón de coto de caza, son depredadores sexuales, salen a la casa permanentemente todos los días. Entonces, este escenario, lamentablemente, que nos toca atravesar, es un caldo de cultivo para este tipo de perversos sexuales que ejecutan esta modalidad. Es lo que denomino yo una tormenta perfecta. Contemos para el que está del otro lado, ¿no?, qué es el grooming y quiénes son ustedes, a qué se dedican para combatir este fenómeno que es horrible. Bien. ¿No? A ver, nosotros el grooming es un delito. Lo primero que tenemos que interpretar rápidamente, y parece una pregunta obvia la que acabas de hacer, pero es muy importante porque la realidad es que el grooming está instalado en la agenda de los medios, pero no en la agenda de la sociedad. Nosotros, la medición que llevamos adelante hace 2 años respecto del conocimiento de la población, nos arrojaba que 7 de cada 10 argentinos y argentinas desconocen qué es el grooming. Claro. Y en esos 3 de cada 10 que supuestamente conocen, las respuestas eran muy vagas, ¿no? Se confunde al ciberacoso, es decir, al ciberbullying o algún otro factor. En definitiva, hablamos de un delito que tiene que ver con el acoso sexual en Internet a niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto. Claro. Esto, según nuestra matriz ideológica, nuestra línea de pensamiento, responde a la nueva modalidad del abuso sexual contra las infancias. Desde ahí, la organización que me toca dirigir y que fundé en el año 2014, Grooming Argentina,
bueno, nos hemos organizado con una gran cantidad de gente en todo el país. Hoy ya estamos superando las 400 personas en todo el país, de voluntarios y voluntarias que se vieron interpelados por la causa y tomaron la decisión de sumarse a nuestra institución y trabajar desde el punto de vista de la prevención, brindando jornadas para el segmento que nosotros encontramos vulnerable entre los 9 y los 14 años, profesionalizando cada equipo técnico, el equipo técnico de legales, el equipo técnico psicológico, el equipo de criminólogos y criminalistas. Venimos desarrollando realmente un trabajo muy fuerte en materia de promoción y de prevención, pero también en esto trabajamos en los 3 momentos, ¿no? También acompañamos a las víctimas, no solamente asistimos desde el punto de vista psicológico, sino también la acompañamos en todo lo que refiere al proceso penal. Hernán, Jorge te saluda, buen día. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Bien, me imagino, muchos padres y madres escuchándonos, ¿qué es a lo primero que tienen que tener en cuenta los padres? Voy a formularla bien la pregunta, o sea, si vos tuvieras que dar un consejo, ¿no? ¿A qué hay que estar atentos como para arrancar, ¿no? Ante una situación así. Sí, entiendo tu pregunta. La realidad es que, a ver, primero déjame contestarte con el contexto y con la coyuntura y con claro, el cambio cultural que conlleva, porque creo que, yo hace algunos años que vengo hablando de entender a la niñez como huérfanos y huérfanas digitales, ¿no? Veo esta generación de niños y de niñas que nació ya con la tecnología, a diferencia de, por ejemplo, nosotros los millennials, que nos vimos, involucrados con la tecnología, con el nacimiento, vimos cómo nació, cómo transcurrió hasta llegar al día de hoy. La realidad es que el cambio es de fondo, no es de forma, o sea, el cambio es de fondo y el cambio tiene que venir acompañado de justamente un cambio cultural que realmente trascienda las cuestiones de la sociedad, porque yo puedo dar muchísimos tips, consejos, pero la realidad es que si esto no viene acompañado de un cambio de fondo, de un cambio cultural en la sociedad, de nada sirve, son soluciones paliativas. Entonces, ahora sí adentrándome específicamente a tu pregunta. En relación al grooming particularmente, nosotros sí vemos indicadores a tener en cuenta hacia dentro de cada hogar, y tienen que ver con indicadores generales que nosotros observamos del abuso sexual contra las infancias, ese mal llamado abuso sexual infantil, que habla de lo pongo en términos generales para no me gusta hablar técnicamente, situaciones que nos llamen poderosamente la atención, ¿no? Son voces de alerta. Nadie mejor que un padre, que una madre conoce a su hijo, o a su hija, y es ahí donde las situaciones que nos llamen poderosamente la atención, o sea, por ahí las fluctuaciones de los estados de ánimo, los cambios repentinos en la conducta, la modificación del lenguaje corporal, ¿no? La habitación de la mirada, la cabeza agacha, el indicador de la baja del rendimiento escolar es un indicador que, yo trabajo hace más de 10 años en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, y el indicador de la baja del rendimiento escolar es un indicador que transversal a las distintas situaciones de vulnerabilidad que atraviesan los niños y las niñas. Pero ahora, relacionado intrínsecamente con la tecnología, el ocultamiento de los dispositivos móviles, el estar conectados hasta altas horas de la noche, el conectarse, en la insistencia al querer conectarse, ¿no? Pues son indicadores sí más específicos que nosotros recabamos de las denuncias que recibimos durante todos estos años, porque esa relación de poder, esa relación asimétrica que existe entre el acosador y la persona que abusa, porque hablamos de la nueva modalidad del abuso, se ejerce en un marco íntimo donde las distintas variables de manipulación, una vez que obtienen el contenido, este tipo de perfiles, son el de la insistencia, el del atropello, el de la amenaza, el de la coacción, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo,
decimos, la insistencia al querer conectarse, si notamos que hay mucha insistencia, bueno, puede ser pasible de que nuestro hijo o nuestra hija, más allá de las cuestiones biológicas, ¿no? Del adolescente que se quiere conectar todo el tiempo, digo, también tenemos que disociar ahí Claro. la mirada, digo, nunca perdamos de vista la cuestión biológica, porque si no estaríamos todos pensando que todos nuestros hijos o nuestras hijas podrían ser víctimas, pero digo, cómo influye el impacto de la amenaza, ¿no? De esa coacción. Bueno, mandame más fotos porque si no, se la mando a tus amigos, se lo mando a tus amigas, se la mando a tu familia, mato a tu familia, porque son un poco de los mensajes que imparten en relación a esa amenaza. Entonces, bueno, todo tiene que ver con todo. Desde ahí, sí, nosotros estamos viendo que los perfiles son cada vez más agresivos, que lamentablemente saben muy bien cómo ganarse la confianza de nuestros chicos, de nuestras chicas. Pregunta, ¿no? En general, ¿se hacen pasar por gente de la misma edad o Buena tu pregunta. blanquean que, no sé, tienen 50 años? No, está buena tu pregunta. Por lo general, el perfil es un perfil. Por lo general, los casos se ejecutan a través de perfiles falsos. Claro. Ojo, por lo general, no estoy diciendo que sea condición a través de un perfil falso. Tenemos muchísimos casos y tuvimos hace muy poquito, hace una semana, 2 semanas, el caso del docente en Devoto, que jamás ocultó su identidad, que jamás se camufló en un perfil falso. Por eso también puede ser a través de un perfil falso, porque el perfil falso a ellos les aporta una suerte de anonimato, de pseudo-anonimato, a mí me gusta hablar de pseudo-anonimato, que con un proceso penal, es decir, impulsado por una denuncia, se puede dar con ese perfil físico que se ampara y que se esconde detrás de un perfil falso, pero no es condición. Sí, bueno, digo, hay muchísimos perfiles que lo ejecutan a través de su perfil verdadero, y después está lo que vos recién mencionaste, simulan una edad, simulan ser un par, y una vez que obtienen el primer contenido, el cual ya tienen una herramienta para poder coaccionar a la víctima, para poder someterla, para poder amenazarla, bueno, ejecutar estas variables de manipulación, hablo. Sí, por ahí blanquean, bueno, yo no soy quien te dije que era, pásame más. El caso, mira, el leading case, o sea, el primer caso, fue en 2005 en Canadá, el caso de Amanda Todd, ¿no? Una joven, una adolescente de 15 años que sucedió esto. Chateaba con alguien que simulaba tener su edad, y cuando le envía su primer foto íntima, esta persona le dice, bueno, no, yo no tengo tu edad, soy más grande, ahora mándame más porque si no se las voy a mandar a tu compañera del colegio. Ella no las envió y esta persona ejecutó esa amenaza, lo que devino en el ciberbullying, ¿no? En toda la cuestión de la humillación, del agravio por parte de las compañeras, y ella colgó su video en YouTube para contarle a la población el padecimiento que sufren las víctimas, y luego se quitó la vida. Fue un caso muy, muy, muy importante. Hernán, te saco otra vez del escenario de pandemia y hago hincapié en lo que decías hace un rato de trabajar el tema de manera más global, digamos, el hecho del verdadero problema, bueno, con este caso, por ejemplo, que vos decís que fue el primero. Y la pregunta es, ¿se habla lo suficiente en las escuelas de esto? Sí se nota que se habla más, pero bueno, vos como desde tu experiencia, ¿se notás que los chicos tienen la suficiente información? A ver, acá donde volvemos al punto de la cuestión. El adulto no puede explicar aquello que desconoce, claro. Y así como al igual el adulto no puede administrar lo que no conoce y de lo que no sabe. Digo, si a mí yo no puedo, no sé, administrar lo que no conozco. Entonces, desde ese lugar la respuesta es no, porque, a ver, ya de por sí, vos fíjate que la propia pandemia, ¿no? En términos del sistema educativo, yo creo que vino a poner en jaque al sistema educativo. Tenemos docentes
que se tuvieron que reinventar y con un esfuerzo y una vocación enorme, que se tuvieron que reinventar en 5 minutos, digo, de un día para el otro, a utilizar plataformas que nunca habían utilizado, que no hay una proximidad con el manejo de la tecnología por parte del mundo docente, chicos que no tienen conectividad. A ver, realmente es un panorama muy, pero muy complejo en términos educacionales. Entonces, cuando yo te hablaba al principio y comentábamos esta cuestión del cambio de fondo, lo que quiero decir es que la realidad es que nosotros cuando visitamos escuelas y visitamos escuelas de todo el país, lo que nos encontramos son, bueno, conjuntamente la falta de información, la falta de formación, la falta de capacitación, y estamos trabajando en eso. La verdad que nosotros recibimos todos los días, cantidad de mensajes de docentes para iniciar cursos, para iniciar capacitaciones, porque bueno, claro, ahí se me ocurre que hay que trabajar, no mucho más allá de la información que ustedes brindan, el tema en la capacitación para que se vaya multiplicando la gente que pueda charlar con los chicos, ¿no? Ese me parece es un gran desafío. Es que no solamente la capacitación, sino después el entrenamiento, porque claro, las cuestiones que suceden en el ámbito tecnológico, en el ámbito del ecosistema de Internet, son situaciones que van fluctuando a una velocidad extrema. Entonces, no es solamente una capacitación y listo, ya está, razón, claro, cubre por... Entonces, lo que digo es, y del otro lado, vos fíjate cómo vos hoy un niño o una niña en Argentina recibe su primer celular propio, no el que le presta mamá, papá para mirar YouTube o para conectarse a alguna red social. El primer celular propio a los 9 años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no estamos trabajando, y esta es una política que Grooming Argentina implementó a partir de este año, donde estamos llevando adelante acciones desde primer grado en el marco de la educación sexual integral, pero no solamente del plano corporal, sino corrernos del plano corporal y pasar al ámbito digital, a la introducción al mundo digital, porque un niño de 9 años que no se lo va preparando en ese desarrollo en términos de la debida educación sexual, llega a los 9 años y se involucra en un ecosistema pensado para adultos, donde está a un clic de páginas pornográficas, donde está a un clic de poder ser vulnerado, y donde está a un clic de poder ser corrompido, porque a ver, cuando hablamos de la corrupción, hablamos desde del desvío, ni más ni menos, del desvío del sentido natural de la sexualidad. Un niño que a los 9 años puede ver la imagen íntima de una persona adulta por primera vez, entonces estamos imaginando todos estos escenarios. No, el adulto incurre en un facilismo, en un reduccionismo de combatir el aburrimiento y de aportarle un dispositivo móvil a su hijo o a su hija. Sí, lo que pienso también es no solo a un clic de una página pornográfica, digo, en Instagram yo a veces veo cada cosa que digo, es una nena y de la forma que se está mostrando, obviamente que no me voy a meter como en esa discusión de cada una hace de su cuerpo lo que quiere y demás, pero la verdad que se ven cosas que digo, es un bajón porque tan chiquitas, tan expuestas y un montón de cosas y la verdad que es un bajón que eso no se pueda controlar, o sea, no hay control de eso. Y la otra cosa que pensaba también es esto de, que por ahí no tiene que ver tanto con el grooming y a la vez sí, digo, no sé, chicos de 15, 16, 17 años que por ahí ya empezaron a tener relaciones o que ya tienen entre pares, también como el peligro de este, por ahí, actividad virtual que pueden llegar a tener, porque también puede pasar esto entre pares, ¿no? Que hay pies muy despiadados, porque ya lo hemos visto en un montón de casos sin pandemia y sin esto, digo, pies muy despiadados que en esta situación también se ven a aprovechar de lo que está pasando y de mandarme una foto y después que qué sé yo, se la pasen a los amigos, no sé, como muy difícil de controlar. Es muy interesante lo que planteas. Eso, lo que acabas de plantear, tiene un nombre, y este nombre que te voy a dar justamente surgió como sugerencia por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Hablamos del sexo virtual, hablamos del sexting. El Ministerio de Salud de la Nación, en plena pandemia, salió a proponer esta actividad, donde nosotros inmediatamente reaccionamos con un comunicado y con datos duros, porque los primeros datos duros de esta problemática los arroja una ONG, no los arroja el Estado. Entonces,
me pareció un error gravísimo. En primer lugar, no distinguir y no diferenciar al mundo adulto de sujetos de especial protección como son los adolescentes. Claro. Porque el impacto de esto que vos bien planteás, de una imagen viralizada en un contexto de intimidad de un adolescente de 14 años, no es el mismo impacto en relación a una persona adulta, donde yo lo mencioné al principio, cuidado con las cuestiones relacionadas al suicidio adolescente, que es un tema tabú, que no se habla y que realmente sucede en Argentina, está dentro de las 3 problemáticas relacionadas a la niñez y a la adolescencia. En Estados Unidos está creciendo mucho y uno de esos factores es justamente ver diseminada por todo Internet de las imágenes íntimas que en confianza yo le envié al chico que me gusta, a mi novio. Entonces, esta práctica, nosotros la postura que tenemos, nosotros no creemos en la naturalización de esta práctica, porque creemos que naturalizar esta práctica es legitimarla, y legitimarla es ir camino hacia la pérdida de derechos. Claro. El derecho a la dignidad, al honor, a la imagen, a la integridad sexual, porque el medio es justamente el que no garantiza que el sexo virtual, que el sexting, sea seguro y sea privado. Claro. Porque se pueden perder los dispositivos, los pueden hackear, y ni siquiera entre las cuestiones técnicas de los metadatos, de la herramienta de la deepfake que transmuta los datos biométricos de un usuario, los pega en otro y se ve, y ni siquiera me meto en el terreno de la Internet profunda. Entonces, digo, el desconocimiento lleva a que tengamos un colectivo muy grande de sexólogos que nada entienden de tecnología. Claramente le hablan, para mí yo siento que claramente le hablan a un adulto y que no tienen en cuenta este tipo de cosas, que por ahí está un pibe de 17 años con toda su hormona revolucionada, y bueno, y los está escuchando y hacen uso de este tipo de cosas, y ya sabemos que el boca en boca de me trancé a esta piba o me comí a esta piba, además, en Internet como que, bueno... O sea, encima tenés pruebas. Trancera de nuestra época. Claro. No, pero digo... Claro. De los millennials. No, pero sí. Está bueno lo que decís porque a ver, los niños, niñas adolescentes son sujetos de derecho, y creo que en un momento tan pero tan álgido, en un momento tan pero tan atípico y tan importante, donde la conectividad, vos pensás que día tras día vivimos como si fuera Navidad o Año Nuevo, ¿no? Todos los días. Esto lo planteo para que podamos comprender el contexto en términos de conectividad, de cantidad de usuarios, de flujo. Disparar un mensaje de este tenor sin disociar, sin advertir en la población adulta respecto de los adolescentes. Nosotros cuando medimos, y acá viene el dato, el año pasado, desde febrero del año pasado hasta febrero de este año, justo antes del comienzo de la cuarentena, en más de 2.500 casos, testigos que de forma presencial medimos en todo el país, nos arrojaron que el 4 de cada 10 adolescentes de entre 14 y 17 años practican sexting en Argentina. Estos son los primeros datos duros del país que lo arroja una ONG, no los arroja el Estado. Por eso insisto con la responsabilidad y el llamado a la responsabilidad a aquellos actores que tienen este grado de responsabilidad desde el punto de vista comunicacional, porque los chicos adoptan medidas que ven, que escuchan, el modelo de la conducta aprendida, ¿no? De copiarlo, hacer lo que ven. Entonces, es muy importante que seamos cautelosos a la hora de comunicar, porque tenemos que tener en cuenta que la población no somos todas personas adultas. Los chicos y las chicas son sujetos de derecho, escuchan, leen, opinan, al igual que los adultos. Entonces me pareció muy importante marcar este error que nos pareció para nosotros una falta grave. Claro. Hernán, muchas gracias. Nos quedaríamos hablando toda la mañana porque la verdad que el tema es súper interesante. Siempre que te hacemos notas queremos hablar y nos quedamos como con muchas más preguntas, pero bueno, te agradecemos este contacto. Por favor, gracias como siempre por el espacio. Y por último, algo chiquitito, ¿dónde los pueden encontrar en redes o en la internet así?
Perfecto, perfecto. Bueno, como Grooming Argentina, en todas las redes sociales, nuestra página es www.groominarg.org. Grooming Argentina en todas las redes sociales, contamos con una línea de WhatsApp que opera las 24 horas, contamos con una aplicación que es gratuita para los dos sistemas operativos, con solo presionar un botón, una víctima remite directamente la denuncia a nuestra organización, donde nosotros activamos rápidamente el protocolo y estamos judicializando ese caso en minutos. Se llama GAP, G-A-P-P, y está gratuita para iOS y para Android. Bueno, buenísimo, Hernán, muchísimas gracias. Bueno, por favor, a ustedes un gran abrazo. Bueno, él era Hernán Navarro, es el presidente y es el fundador de Grooming Argentina, algo que la verdad que no escuchamos mucho en los medios y en la vida cotidiana. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.